Buenas tardes. Sin más, damos comienzo con solo 10 minutos de retraso, que no está tan mal, a la sesión de hoy del taller de inteligencia artificial, el taller bimensual. ¿Cuántos llevamos ya, Roberto? 14, el 14º taller de inteligencia artificial, para que se vea que el Ministerio no se gasta el dinero en nada, intentando alternar siempre la aproximación más teórica y la aproximación más práctica. Y hoy contamos con alguien que yo creo que reúne los dos puntos de vista, ¿no? Que es Pere Simón Castellano, a quien yo no conocía personalmente hasta hace una semana aproximadamente. No, nos habíamos visto, pero online, en un congreso en Valencia, pero yo quiero contaros la historia. Un congreso en Valencia en el que yo había cogido un libro de la biblioteca de un tal Pere Simón Castellano, al cual luego me encontré como uno de los ponentes, un libro que me leí en la ida y en la vuelta a Valencia, que sabéis que nave es bastante corta, porque me encantó, me gustó muchísimo. Precisamente sobre el tema del cual va a hablar hoy, sobre la evaluación de impacto de las herramientas de inteligencia artificial, que es un tema del cual uno lee mucho, pero que Dios me perdone, los autores que se han ocupado del tema también, uno no tenía siempre la sensación de que se estaba hablando ahí del sexo de los ángeles y no realmente de qué significaba y qué era lo que había que hacer. Lo que me aportó ese libro, y por eso lo devoré, y por eso me gustó, y por eso invité a Pere en cuanto pude a que participara, era que por fin vi en qué consistía, qué era lo que había que hacer en una evaluación de impacto. Me pareció extraordinariamente. Así que se lo propusimos y él muy amablemente aceptó venir a hablar con vosotros y venir a hablar online en este taller. Como sabéis, este taller se graba, como todos los talleres, como casi todas las actividades del instituto, de hecho. Así que esta es la cuña publicitaria. Suscríbanse al canal de YouTube y lo podrán escuchar todas aquellas partes que no hayan podido captar dentro de muy pocos días, gracias a la singular eficacia de nuestro querido y nunca bien ponderado Roberto González Araiz. Igualmente, como sabéis, con cada taller se hace un pequeño resumen de unas 2 o 3 páginas en forma de relator. Y este es el momento tan temido por mis queridos investigadores en que busco un voluntario que esté dispuesto a hacer este resumen de 2 o 3 páginas. No hay voluntarios de momento. Javier, Bárbara, procurar no ser voluntarios, porque Javier, Bárbara son los voluntarios permanentes. No hay voluntarios a la una, no hay voluntarios a las 2, Rafa Bustos hará el resumen. Esto es autogestión libertaria. Sin más, Pere, como ves, el ambiente es totalmente informal. La idea es que hables lo que estimes pertinente y luego abriremos un debate tanto presencial como online, de nuevo, también absolutamente informal. Así que te metes lo peor. Adelante. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Y bueno, vamos a ver si estoy a la altura de tantas palabras amables, ¿no? Como os explicaba Rafa Bustos. Y también, bueno, yo creo que el libro al que hace referencia, efectivamente, es un pequeño libro, es un pequeño libro y, bueno, en todo caso es una humilde contribución que hoy voy a tratar también de explicar algunas de las cosas que ahí indico y señalo, aunque algunas debo decir que desde una obra publicada en 2023, hoy ya en noviembre de 2024, pues ya con la velocidad en la que avanza la tecnología y el ritmo al que avanza el derecho, pues algunas de ellas ya han quedado parcialmente superadas. Bueno, vamos a empezar y voy a proceder a compartir. Me han indicado que esto era realmente importante. Vamos a ver si lo consigo. Vengo a hablar de tecnología y derecho y creo que... Bueno, estoy yo sentado a tu lado, así que puedes estar muy tranquilo. Vamos a ello. El otro día conseguí desactivar todo el streaming de las jornadas de Rafa. Dios santo. Creo que lo he conseguido. Bien, Sí, creo que lo he conseguido.
Bien, mi intención es efectivamente hablar de evaluaciones de impacto y la idea es no ocuparos más de unos 40 minutos para incentivar el debate con algunas ideas en relación con estos temas. Como veis en el estilo de las diapositivas que utilizo, pues efectivamente también lo compagino desde una vertiente más práctica, que soy socio de un despacho en el que estamos ya trabajando pues, con ayuntamientos, con entidades, también en el sector privado y especialmente las primeras peticiones que nos han llegado en relación con el reglamento de inteligencia artificial han sido destinadas a políticas de uso de la inteligencia artificial porque lo que se han encontrado es que, oye, ya hay empleados, ya hay trabajadores, ya hay proveedores, ya hay clientes que están utilizando sistemas de inteligencia artificial y en algunos casos pues están utilizando sistemas y no sabemos si hay garantías, ¿no?, en esos sistemas que están utilizando y a veces incluso comparten información sobre incluso datos, ¿no?, vinculados al entorno laboral o al entorno de trabajo. Entonces, utilizo esta imagen y me gustaría antes que nada explicar un poco y muy brevemente el origen de todo esto. Nosotros venimos de una propuesta de la Comisión Europea, que es la que ha acabado con la aprobación del reglamento de inteligencia artificial y es importante tener en cuenta que es un instrumento legislativo horizontal que está basado en un enfoque de riesgo y es un reglamento que, aunque tiene un parecido razonable por aquello de la responsabilidad proactiva con la protección de datos, no es un reglamento basado en derechos. Digamos que es un reglamento que se parece mucho a los que regulan, antes decíamos, medicamentos, productos, fabricación de objetos y con lo cual nos vamos a acercar a un modelo de, cumplir con una serie de requisitos horizontales que son obligatorios con el fin de superar, ¿no?, un procedimiento de evaluación de conformidad. Y una vez tenemos esa conformidad de la Unión Europea, entonces vamos a poder empezar a implementar, pues evidentemente también desarrollar, a importar, a utilizar sistemas de inteligencia artificial y por eso es importante diferenciar claramente los diferentes actores, ¿no? Y tenemos desde proveedores de sistemas de inteligencia artificial, fabricantes, usuarios o responsables del despliegue, importadores, distribuidores, representantes autorizados. Bien, he utilizado muchos nombres, algunos de ellos pues comparten identidad porque a lo largo de la tramitación hemos ido cambiando esa denominación de los diferentes actores. Pero para lo que aquí interesa tenemos un origen en el que inicialmente no aparecía nada de evaluación de impacto en derechos fundamentales. Y todo esto era para enfocar un poco el tema de dónde venimos. Entonces, sí que se planteaba la necesidad de un sistema de gestión de riesgos en el ámbito del desarrollo y también en el ámbito del uso de sistemas basados en inteligencia artificial y ya se planteaba desde un momento inicial la idea de la evaluación de conformidad, que evidentemente tiene que ser antes del despliegue de cualquier tipo de sistema o comercialización de cualquier tipo de sistema. Bueno, más adelante lo que nos encontramos es que el Parlamento sí que realiza en este ámbito unas enmiendas en las que se incorpora una evaluación de impacto algorítmico o FRAIA en sus siglas en inglés, ¿no? Se trata de herramientas que lo que pretenden es realizar una evaluación de los riesgos de esos sistemas de inteligencia artificial y con un enfoque claro en la potencial afectación a derechos fundamentales. Sobre esto ahora lo veremos, pero claro, en primer lugar no existía ni una definición de qué es una evaluación de impacto algorítmico, no existe un único modelo para realizar una evaluación y tampoco un modelo ideal, sino que cada uno, ¿no?, de esos estudios se tiene que hacer partiendo pues, del estudio de cada contexto, ¿no?, del uso de la tecnología, la naturaleza, las finalidades, el alcance y por ello, toda esta cuestión pues, tiene una complejidad que ahora vamos a intentar comentar, incluso si queréis después pues, lo podemos debatir. En cualquier caso, tiene una conexión también con la protección de datos, porque como bien sabéis, cualquier sistema de inteligencia artificial o la mayoría de sistemas de inteligencia artificial pues parten de una serie de bases de datos que nutren el algoritmo y a veces esos datos pues también incorporan datos de carácter personal, ¿no?, que son los que tienen o generan mayor valor. Y es en ese ámbito en el que las evaluaciones de impacto en protección de datos
tiene sentido que también formen parte de esas evaluaciones de impacto algorítmico. Bueno, deciros que, aunque parezca mentira, en esto nosotros nos avanzamos. El legislador español en realidad se avanzó porque mientras se producía la tramitación parlamentaria, la Ley 15/2022, que bueno, es una ley integral para igualdad de trato y no discriminación, ya incorpora, artículo 23, sobre inteligencia artificial, la necesidad que, bueno, en primer lugar, un principio favorable de utilización de este tipo de sistemas por parte de las administraciones públicas. Nos dice, las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos en la toma de decisiones sean utilizados por las administraciones públicas y que tengan en cuenta minimización de sesgos, transparencia, etc. Lo que realmente es interesante es que al final cerraba este artículo en el apartado primero indicando que para lograr este fin se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen el posible sesgo discriminatorio. Con lo cual ya tenemos una referencia legal en nuestro ordenamiento jurídico que ya habla por vez primera, ¿no?, de las evaluaciones de impacto algorítmico. Es verdad que lo centra en el ámbito del posible sesgo discriminatorio, en el ámbito de una eventual desigualdad, ¿no?, una eventual discriminación, ¿no?, pero estamos hablando de derechos fundamentales, evidentemente, y es un precedente interesante. Bien, de la doctrina, bueno, algo habíamos señalado, pero especialmente Alessandro Mantelero lo había señalado de forma preclara, y luego en la práctica nos encontramos que pues ya había herramientas desde hace tiempo en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos incluso, ¿no?, que nos hablaban de la necesidad de hacer evaluaciones de impacto. ¿Por qué? Porque son modelos, bueno, es otro tipo de modelo, ¿no?, más práctico probablemente, que atiende a esas necesidades de dar confianza al mercado. Es decir, cuando yo tengo que escoger una herramienta tecnológica, preferiré aquella que me demuestre con resultados que se ha realizado una evaluación de impacto algorítmico antes que otra que no. Entonces, pero es que ahí prevalece más un criterio mercantilista o de garantía o de seguridad en el mercado, ¿no?, cuando se trata de decir sobre utilizar un sistema de inteligencia artificial. Bien, se incorpora finalmente esta enmienda del Parlamento Europeo de forma significativa en el artículo 27. La última versión que teníamos era el artículo 29 bis, pero finalmente ha sido el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que incorpora la evaluación de impacto y, el resultado básicamente es el que tenéis en pantalla, que ahora lo voy a ir desgranando. Es un artículo muy extenso, como todo el reglamento, que es extremadamente extenso. Y bueno, en cierto modo, en este ámbito se agradece que llegue a este nivel de detalle porque ayuda a simplificar o a comprender qué es una evaluación de impacto algorítmico, ¿no? Aquí nos detalla qué contenido mínimo tiene que tener una evaluación de impacto algorítmico, nos habla de la necesidad de describir procesos que lleva a cabo el responsable del despliegue del sistema de inteligencia artificial, nos advierte de la necesidad de describir, ¿no?, el periodo de tiempo o el ciclo de vida, ¿no?, de esa tecnología, ciclo de vida útil, categorías de personas físicas o grupos potencialmente vulnerables o afectados por el uso de la tecnología, los posibles perjuicios que pueda ocasionar, con lo cual hay que realizar una identificación de riesgos y no se queda en esa parte de identificación, sino que va más allá, exige evaluación y exige tratamiento, porque los apartados E y F hablan básicamente de medidas para garantizar un control sobre esos niveles de riesgo. Nos habla de supervisión humana y también nos habla de sistemas de gobernanza interna de la tecnología y de mecanismos de tutela o de reclamación, ¿no? Son cuestiones distintas, luego pues también las voy trasladando, ¿no?, a medida que avance la sesión. Bien, también me parece importante, como veis, necesito varias diapositivas para compartir el artículo. Sí. El resultado, como veis, he ido cambiando el título del apartado primero, pero es que ahora llegamos a la primera conclusión, ¿no?, de este apartado. El resultado puede ser algo cuestionable y, bueno, lo podemos debatir, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el apartado segundo nos indica que esta obligación
aplicará el primer uso de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Esto de que aplica el primer uso, bueno, aquellos que nos dedicamos en el ámbito de los sistemas de gestión de riesgo, esto nos preocupa. Un sistema de gestión de riesgo exige, entre otras cosas, mejora continua. Mejora continua quiere decir que hoy vamos a analizarlo y valoramos si cada año, cada 2 años, cada 3 años, pero cada cierto tiempo tenemos que revisar el sistema porque se producen cambios y más por el propio estado de la tecnología. La tecnología no es estática, la tecnología está en movimiento y los procesos de desarrollo pues tienen versión 1, versión 2, versión 3, con lo cual habrá que ir adaptando, actualizando esa evaluación. Bueno, ahora mismo, con lo que es la exigencia, ¿no?, que está prevista en el reglamento, no requiere esa actualización, ¿no? Y además hay una segunda parte que también preocupa, que es cuando añade que en casos similares el responsable del despliegue podrá basarse para realizar esta evaluación en la evaluación que previamente haya realizado el proveedor. Bueno, hay que ver hasta qué punto ese basarse es un copy-paste o es un desarrollo auténtico, ¿no?, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones una misma tecnología puede desplegar efectos muy diversos en función del contexto donde se aplica, ¿no? Y por lo tanto, esta mención también habrá que ver cómo se interpreta, ¿no? Bueno, aquí he introducido 2 interrogantes. El primero, ¿dónde queda la mejora continua, ¿no? Y luego la idea del compliance cosmético. Lo digo porque esto, bueno, es un ejemplo que tenemos en otros ámbitos. Sabéis lo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ha sido muy criticado, pero que es verdad que en el sector, ¿no?, y especialmente en muchas empresas privadas, pues confunden, ¿no?, con disponer de muchos documentos, protocolos en papel, pero luego todo esto tiene que convertirse realmente en procedimientos, ¿no?, y en personas responsables que se encargan de que lo que se dice en esos papeles realmente se cumpla, es decir, mapas de riesgos funcionales y demás. Bueno, claro, si se trata de tener un documento antes del primer uso o podemos reutilizar en casos similares, pues bueno, quizás estamos más cerca de un compliance cosmético que de una gestión real de los riesgos, ¿no? Bueno, viene acompañada de la obligación de notificar a la Autoridad de Vigilancia del Mercado o al equivalente, que en el caso español, también hemos sido pioneros en este sentido. Ya tenemos Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ya tuvimos la discusión sobre su sede, que está en La Coruña, ya tenemos director, ya está en fase, ¿no?, faltan medios y personas. Exacto, pero tenemos, ¿no?, tenemos la ESIA y bueno, habrá que notificar a la autoridad, eso sí, presentando un modelo cumplimentado que se ha desarrollado y que permite notificar los resultados, ¿no?, de esta evaluación. No hay que facilitar toda la evaluación de impacto, pero los resultados y las conclusiones de la evaluación de impacto. Hay una cuestión que también a lo largo de la tramitación ha ido variando, que es su relación con las evaluaciones de impacto en protección de datos. En un momento inicial, con las enmiendas del Parlamento, la evaluación de impacto en protección de datos era un anexo de la evaluación de impacto algorítmico, pero finalmente no. Es algo que tampoco tiene mucho sentido y pensaba criticarlo más adelante, pero como veis, finalmente la evaluación de impacto relativa a derechos fundamentales complementará la evaluación de impacto relativa a protección de datos. Es de difícil justificación que aquella que es más global complemente a la que es sectorial o concreta. Pero bueno, sí, en fin, yo confío que en la práctica las autoridades de control puedan acabar, bueno, ayudando a interpretar estas cuestiones y, en fin, ayudando a una comprensión mejor, ¿no? Y además, finalmente añade que la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea elaborará un modelo de cuestionario y una herramienta automatizada para simplificar esta tarea difícil, ¿no?, de realizar evaluaciones de impacto por parte de las empresas que usan sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Bueno, por lo tanto, resumiendo un poco lo que he venido diciendo estos 10 minutos, tenemos un origen con una misión inicial, algo desde 2021 hasta la aprobación del texto, algo hemos ganado desde la óptica de los derechos fundamentales, porque finalmente
se acabó introduciendo a iniciativa del Parlamento Europeo. Esa iniciativa era ambiciosa y el resultado no es exactamente el mismo, pero bueno, como mínimo tenemos una obligación. Y también, como ahora veremos, uno de los cambios significativos ha sido cuáles son los sujetos obligados, porque no son todos aquellos que utilizan sistemas de alto riesgo, sino que es especialmente el sector público principal sujeto obligado a realizar evaluaciones de impacto. Bueno, respecto al contenido, lo hemos comentado, no hay una única definición, pero básicamente es identificar, evaluar y tratar riesgos vinculados con los sistemas algorítmicos y especialmente riesgos sobre los derechos fundamentales. Bien, el contenido viene delimitado, curiosamente, no solo por el propio artículo en el apartado primero, sino también por el considerando. También el reglamento es muy extenso porque los considerados lo son. De hecho, el considerando 96 me ocupaba 4 diapositivas. He conseguido... ¿Veis que hay? No, es cierto, con la letra, he intentado jugar con la letra, pero no podía más. Y aquí tenéis, veis que hay muchos puntos suspensivos. Bueno, lo que sí tiene que decir el contenido mínimo, ¿no? El contenido de minimis de la evaluación de impacto algorítmico es determinar riesgos específicos y definir medidas para hacer frente a esos riesgos. Y para conseguir este objetivo hay que determinar procesos pertinentes, delimitar la finalidad prevista del uso, ¿no?, de esa tecnología en ese contexto, por lo tanto, describiendo en todo caso cuál es el periodo de tiempo en el que se va a utilizar y las condiciones y la frecuencia en la que se va a utilizar la tecnología. El enfoque que exige la normativa europea es en función de potenciales grupos o personas afectados, colectivos o grupos vulnerables, ¿no?, o que se puedan ver afectados por ese uso de la tecnología. Y en cualquier caso exige determinar riesgos específicos, riesgos de perjuicios específicos que se pueden proyectar por parte de la tecnología. Y en cuanto a medidas, básicamente nos da a entender 3, pero evidentemente no es un numerus clausus y se entiende que, bueno, nos habla de participación humana. Esto es muy discutible hasta qué punto la participación humana puede mitigar o limitar los efectos de la tecnología, pero se indica que estos mecanismos tienen que estar presentes sí o sí. Sistemas de gobernanza, por lo tanto, vinculado a los sistemas de gestión de riesgos, pues ya podemos hablar de gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial. Y un aspecto importante, eso sí que es relevante a mi juicio que se haya introducido, es todo lo que tiene que ver con procedimientos de tramitación de reclamaciones y de recurso. Es decir, este tipo de sistemas tienen que disponer de instrumentos que permitan que los usuarios, y en este caso cuando hablo de usuarios son los destinatarios finales, ¿no?, de la tecnología, pues que puedan plantear cualquier tipo de reclamación. Si no están de acuerdo con, por ejemplo, una predicción o un cálculo de nivel de riesgo que haya realizado la tecnología, pues poder impugnarlo y que haya, que esté previsto un procedimiento para resolver esa reclamación. Y bueno, esto es básicamente el contenido simplificado, ¿no? En primer lugar, la descripción de procesos específicos, la indicación del periodo o plazo de tiempo, categorías concretas de personas, evaluación de riesgos de perjuicios específicos. La evaluación, esto no quedaba del todo claro en el resumen que he hecho anteriormente del considerando, pero también el estudio y evaluación de toda la información y garantías que ofrece el proveedor de la tecnología y finalmente las medidas de control y tratamiento. Muy bien, ahora que sabemos el contenido de la obligación, ¿quién está obligado a esto, ¿no? Los responsables del despliegue. Los responsables del despliegue es la denominación que finalmente se optó. Anteriormente eran usuarios. Son básicamente las empresas o los organismos públicos o las administraciones públicas que utilizan inteligencia artificial. Aquellos que van a utilizar la inteligencia artificial o aquellos que introducen sistemas de inteligencia artificial, eso sí, que sean de alto riesgo. No todos los sistemas de alto riesgo, solo los que están previstos en el anexo 3 y respecto de aquellos procesos en los que actúen como responsables o que sean esas administraciones, esos organismos o esas empresas que sean
propietarios o responsables de esos procesos. Bien, ¿cuáles son esos sistemas del anexo 3? Bueno, hemos hecho un esfuerzo para tratar de ordenar básicamente aquellos relacionados con biometría, que incorporan muchos sistemas, aquí tenéis algunos detallados, todos los componentes que incorporen inteligencia artificial y que se han utilizado en el marco de infraestructuras críticas. También sistemas de inteligencia artificial en educación y formación profesional, sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del empleo, gestión, por ejemplo, ¿no? Selección de personal, acceso al autoempleo, formación de trabajadores. Por tanto, en el ámbito del empleo, sistemas de inteligencia artificial destinados a ser utilizados en este ámbito. Sistemas de inteligencia artificial que permitan acceso a servicios privados esenciales y a servicios y prestaciones públicos esenciales. Inteligencia artificial en aquellos casos en los que el derecho de la Unión exige, ¿no? O para dar garantía del cumplimiento del derecho. También en el ámbito de migración, asilo y gestión de control fronterizo. Sabéis que este es un ámbito en el que los sistemas de identificación biométrica, por ejemplo, pues hay un amplio nivel de riesgo. Y también administración de justicia y procesos democráticos. La semana pasada estuvimos con el tema, ¿no?, de justicia, pero también del ámbito electoral, y evidentemente son sistemas que están catalogados como sistemas de alto riesgo, utilizados por autoridades judiciales o aquellos, evidentemente, que puedan influir en el resultado de una elección o referéndum o en el comportamiento electoral de personas físicas. Bueno, entonces, en función de los sistemas de inteligencia artificial, pues se genera esta obligación o no. Evidentemente son casos en los que hay un mayor nivel de riesgo. Eso sí, siempre y cuando estemos ante usos que llevan a cabo organismos públicos o entidades privadas que prestan servicios públicos. Por lo tanto, cualquiera de los sistemas que he definido en la diapositiva anterior, cuando son utilizados por parte de organismos públicos o entidades privadas, en esos casos existe la obligación de realizar una evaluación de impacto algorítmico y existe una obligación de notificarla a la autoridad de control los resultados de esa evaluación de impacto. El propio considerando 96, claro, entre tanto considerando, pues también detalla que se entiende, ¿no?, que las entidades privadas que prestan servicios públicos se vinculan a funciones de interés público y hay ámbitos concretos como educación, asistencia sanitaria, servicios sociales, vivienda, administración de justicia, en las que se realiza esa interpretación, en la que se entiende que tienen que realizar esa evaluación de impacto. Y por si todo esto fuera poco, hay un poco más de complejidad, que es que además también empresas privadas, algunas empresas privadas van a estar obligadas a realizar evaluaciones de impacto, y esto afecta básicamente a entidades bancarias o de seguros en relación con estos dos tipos de sistemas que tenéis aquí, que son los del anexo 3, punto 5, letras B y C. Yo os lo traigo aquí en la diapositiva. Estos, sí, porque, en fin, uno necesita hacerse el esquema. Aquí básicamente son sistemas de inteligencia artificial que permiten evaluar la solvencia de personas físicas. Se entiende que hay un riesgo notable, por ejemplo, para establecer calificación crediticia. Y aquí hay una excepción, que es que los que intentan detectar fraude financiero, esos se han apartado voluntariamente porque interesa que sean utilizados con menos limitaciones y no se entiende que tengan el mismo nivel de riesgo de entrada. Y luego, en segundo lugar, pues los sistemas de inteligencia artificial destinados para evaluar riesgos y fijar precios en el ámbito de los seguros de vida y salud. Vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial y en función de eso vamos a determinar la prima, pues ya de entrada se observa, y esto tiene una afectación. Puede tener una afectación directa, pues evidentemente, cuestiones que afectan a la vida y la salud de las personas a través de los seguros que vayan a contratar, ¿no? Con lo cual, en estos ámbitos se exige una evaluación de impacto en derechos fundamentales. Bien, respecto al nivel de aplicación de la evaluación de impacto, como os decía anteriormente, la preocupación que os traslado, en primer lugar,
ignora el carácter evolutorio de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Por aquello de al primer uso. Habrá que ver cómo las autoridades de control interpretan este primer uso. Y en segundo lugar, hay un riesgo notable de desactualización o falta de adaptabilidad, ¿no?, a los cambios que se vayan produciendo por aquello de, en casos similares a aquellas realizadas previamente o a una evaluación existente realizada por los proveedores. Bueno, la lectura conjunta de estas dos cuestiones parece que vacía de contenido real la obligación, ¿no?, de realizar evaluaciones de impacto. Mi impresión es, como digo, e insisto, que las interpretaciones que van a realizar las autoridades de control van a ser expansivas, como normalmente lo ha realizado, por ejemplo, de una analogía, la Agencia Española de Protección de Datos o el Comité Europeo de Protección de Datos, ¿no?, que al final acaban valorando y ponderando muchos aspectos que se escapan incluso al dato personal, incluso, por ejemplo, la no discriminación es valorada en muchas ocasiones, o incluso las libertades informativas, con lo cual es de esperar que esto pueda ser corregido. Y en segundo lugar, el problema que os trasladaba también de la separación entre evaluación de impacto en protección de datos y evaluación de impacto algorítmico. Deberían ser complementarias, o podrían ser perfectamente complementarias. Lo que ocurre es que no se acaba de entender muy bien cómo una evaluación global puede ser un mero anexo, un complemento de una que es sectorial, porque pensemos que una evaluación de impacto algorítmico tiene en cuenta discriminación, desinformación, indefensión. Todo esto va mucho más allá de protección de datos personales. En cuanto a obligaciones, y en cuanto a control de resultados, sé que estoy repitiéndome un poco, pero acabo rápido en esta cuestión. La obligación de notificación, hay algunas excepciones, están previstas en el artículo 46 del reglamento, una excepción que, bueno, cualquier autoridad de vigilancia del mercado puede adoptar una autorización específica y durante un determinado periodo de tiempo permitir que se utilice un sistema de inteligencia artificial a pesar de que no haya desarrollado esa evaluación de impacto algorítmico. Y tendrá que justificar en esa decisión los motivos por los cuales no es necesaria realizar esta evaluación y es importante adoptar esa decisión que tiene que estar vinculado a motivos excepcionales de seguridad pública con el fin de proteger la vida y salud de las personas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que hay una excepción que está prevista precisamente en aquellos casos en los que resulte necesario o pueda resultar de utilidad utilizar sistemas de inteligencia artificial y no estemos a tiempo de llevar a cabo esta evaluación de impacto algorítmico. Se me ocurre, por ejemplo, tenemos muy cerca, ¿no?, recuerdo de la pandemia de COVID, por COVID, crisis sanitaria y, por ejemplo, la utilidad de algunas aplicaciones de rastreo, de contagios o hasta qué punto nos podían haber ayudado, ¿no?, en ese ámbito, pues haber tenido ya sistemas de inteligencia artificial que hoy son más potentes, más ricos, más eficaces, ¿no? Bueno, si estamos en un escenario excepcional, en esos casos se entiende que quizás lo primero es, como aquí se indica, proteger la vida y la salud de las personas, sin perjuicio de que en un plazo razonable se lleve a cabo esa evaluación de impacto en otros derechos que puedan verse afectados. Bueno, en cuanto al control de los resultados, pues la supervisión efectiva está prevista a través de auditorías y revisiones periódicas y especialmente a través, ¿no?, de autoridades de vigilancia del mercado, y la Autoridad Española de Supervisión de Inteligencia Artificial es un ejemplo como autoridad competente en este ámbito. Bien, deciros que uno de los detalles que se tiene que presentar por parte de los responsables del despliegue para obtener el sello de conformidad que decíamos anteriormente cuando se trata de un alto riesgo es precisamente el resumen de conclusiones de la evaluación de impacto. Sin ese resumen tampoco se produce la inscripción y por tanto no se puede obtener una evaluación de conformidad ni superar el proceso de evaluación de conformidad sin previamente haber realizado la evaluación de impacto, disponer de ese informe y haber notificado a la autoridad de control. Y añado finalmente también un resumen de la evaluación de impacto en protección de datos porque la norma exige las dos evaluaciones, con lo cual se tiene que aportar el resumen de las dos.
En la práctica, como os decía inicialmente, no existe una única metodología y no existe un único modelo aceptable o apropiado. Los elementos o los dominios que os he trasladado son los que constan en el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero de metodologías hay muchas. Y es difícil constreñir de algún modo la obligación a seguir sí o sí el modelo que en algún momento va a proponer la Comisión Europea. Me explico. Es decir, mientras el modelo tenga en cuenta todos los factores que os he trasladado, que tenga en cuenta otros elementos o que la metodología utilizada sea una u otra, no significa que no sea perfectamente posible y viable que nos basemos en otras metodologías para realizar esa evaluación de impacto. Y en este ámbito sí que también es de esperar un rol muy activo por parte de las autoridades de control, como ha sucedido con las autoridades de protección de datos de nuevo, que nos han dicho cómo realizar evaluaciones de impacto en protección de datos, por cierto, aunque no tenemos que seguir sus metodologías, pero que nos han explicado metodologías posibles y que además nos han facilitado listas negras y listas blancas sobre qué tratamientos requieren de evaluaciones de impacto, qué tratamientos no, y con lo cual han ayudado a clarificar mucho estas cuestiones, ¿no? Pues es de esperar que, por analogía, pues un papel similar lleven a cabo las autoridades de control. Bien, yo aquí os aporto otros componentes que por parte de algunos autores que llevan tiempo trabajando también, como antes decía, en el mercado ya se hacen evaluaciones de impacto algorítmico desde hace años. Incluso disponemos de herramientas pues elaboradas por el sector público para realizarlas, ¿no? Que, como veréis, han tenido en cuenta otros temas que también, otros elementos que también son interesantes para valorar el nivel de fiabilidad de la tecnología y los diferentes riesgos, ¿no?, en el ámbito algorítmico, ¿no? Por ejemplo, el primero de los elementos es las fuentes de información y las bases de datos de las que se nutre el algoritmo. Fijaros que esta es una de las cuestiones que, cuando hablábamos antes de los elementos que se incorporan al artículo 27, no forman parte, ¿no?, de lo que... Pero difícilmente puede realizarse una evaluación de impacto en derechos fundamentales sin tener en cuenta, bueno, con qué datos ha sido entrenado ese algoritmo y de dónde proceden las fuentes de información. Al final, no necesitamos tener tanto acceso a la base de datos, evidentemente no es necesario, pero sí saber cuáles son las fuentes de información, ¿no?, y valorar la legitimidad de esas fuentes de información, si son suficientes o no son suficientes para luego tener un nivel de precisión o de solidez esa herramienta tecnológica, ¿no? También otro factor importante son los actores involucrados. Los actores involucrados en diferentes fases, ¿no? Y especialmente en el diseño de la herramienta tecnológica, ¿no? Incluso actores que puedan tener un interés en la comercialización de la herramienta, ¿no? Es importante saber porque, evidentemente, esto también nos ayudará a delimitar los diferentes niveles de riesgo en el caso concreto. El contexto de aplicación y los colectivos potencialmente afectados, este sí que es un aspecto que efectivamente se ha incorporado en el artículo 27 y es evidente que despliega, bueno, tiene que ser evaluado, ¿no? Porque, como decía, bueno, tenemos niveles de riesgos en función del tipo de tecnología. Cuando nos acercamos a un deepfake, pues bueno, deepfake ya de por sí es muy problemático, ¿no?, por lo que supone, pero seguro que encontramos contextos en los que su aplicación no es problemática, ¿no? Entonces, ya la propia tecnología nos ayuda a definir los riesgos, pero el contexto es fundamental, ¿no? El contexto es fundamental porque en función del contexto pues tendremos unos colectivos potencialmente afectados u otros, y hay algunos que pueden ser más vulnerables frente al uso de la tecnología. Hay un elemento, un componente importante que también tiene que considerarse al valorar el impacto de un sistema de inteligencia artificial, que es por qué estamos realizando una evaluación de impacto. En el caso en el que estamos obligados, es menos relevante. Menos relevante porque tenemos un regulador que nos dice que hay un alto riesgo. Y con el alto riesgo hay que hacer evaluación de impacto.
Pero bueno, también pueden realizarse evaluaciones de impacto en aquellas situaciones en las que no sabemos, no tenemos claro si estamos en alto riesgo o no. Y es que la delimitación de lo que está prohibido, lo que es alto riesgo y lo que está permitido con determinadas condiciones no es del todo clara. Yo en ese ámbito no he entrado. No he entrado, os he compartido una lista del anexo 3, pero cuando hablaba de biometría había unas... Bueno, hay que entender primero qué es biometría, qué es categorización biométrica, qué es sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos. Bueno, porque en algunos casos está prohibido, en otros escenarios está parcialmente permitido, pero bajo una serie de condicionamientos, si lo permite el derecho de la Unión, con unas excepciones. Con lo cual, bueno, pues hay que delimitar muy claramente esos escenarios. Y bueno, en el caso que esté permitido o incluso que tengamos dudas sobre si somos un alto riesgo o no, pues bien, en algunas ocasiones la necesidad de evaluación puede ser también o puede venir derivada de, bueno, que a alguien se le ha encendido la alarma, ¿no? De que hay un riesgo y entonces hay que valorarlo, ¿no? Como veis, el ciclo de vida útil, del sistema de inteligencia artificial, la temporalidad del sistema, el periodo de tiempo en el que se va a utilizar es un aspecto importante, porque evidentemente puede despegar unos efectos u otros. También hay que tener en cuenta si es una herramienta, antes os decía, la tecnología no es estática, pero los propios sistemas tecnológicos en muchas ocasiones han planificado un ciclo de vida útil, es decir, cada 6 meses vamos a hacer deploys, ¿no? O deploys. Vamos a trabajar en dev y, bueno, quizás nuestra idea es, bueno, en un entorno de desarrollo, vamos a trabajar en un entorno de desarrollo, nuestra idea es cada 6 meses pues hacer visibles cambios en la herramienta y estar en una nueva versión. Bueno, esto lo estamos viendo ya con el ChatGPT, ¿eh? Hemos hablado de 1, 2, 3, bueno, y vamos a seguir porque la tecnología no es estática, como decía. Entonces, bueno, este es un aspecto también importante a tener en cuenta. El hecho de que sea accesible al público general. Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos valorado en esas políticas de uso que antes os comentaba que nos están encargando también empresas y demás, es la diferencia que hay entre uso de sistemas de inteligencia artificial gratuitos y de pago, porque, por ejemplo, en las condiciones, los términos de uso, pues evidentemente el tipo de uso que se va a dar al dato que puedas ofrecer o a la información que entras es totalmente diferente, ¿no? Cuando es gratuito ya te informan que la van a utilizar para entrenar sus bases de datos, etcétera. Desaconsejan introducir datos personales, pero todos sabemos, ¿no?, que cuando hay términos y condiciones prácticamente nadie se lo lee y que las versiones gratuitas pues se están utilizando con esos riesgos, ¿no? Entonces, pues bueno, si estamos en un entorno de alto riesgo, es evidente que tenemos que optar por la versión siempre más garantista y si esa es la de pago, pues licencias y demás, pues habrá que obtener, ¿no?, esa versión. La metodología utilizada incluso es un aspecto también a tener en cuenta. Metodología, aquí estamos hablando del desarrollo tecnológico, evidentemente. El conjunto de evaluadores que se hayan establecido para evaluar el nivel de precisión y solidez de la herramienta, por ejemplo. Y aquí, de nuevo, no os estoy hablando del reglamento de inteligencia artificial. Como veis, estamos tratando de otras cuestiones, pero que también son componentes que podrían ser muy útiles. El impacto real que pueda tener el sistema y va más allá, fijaros, ¿no? Vamos mucho más allá de un sistema de reclamaciones. Podemos prever incluso la hipotética compensación por daños. Es decir, si podemos prever daños, podemos prever, bueno, vehículos de reclamación y de tutela, pero también hipotéticas compensaciones y si estamos preparados para poder hacer frente. Claro, porque si vamos a introducir una tecnología también hay que valorar todo esto. Bueno, son algunos aspectos importantes. No sé cómo voy de tiempo, si tengo 5 minutos más. Para... Esto es autogestión libertaria. ¿Sí? Si necesitas 5 minutos, 5 minutos, 20. Sí, este es el calabozo, la mazmorra, lo bueno que tiene es que los presos se autoorganizan. Ostras, qué peligroso. Esto sí que tiene un nivel de riesgo elevado. No, bueno, no se lo digo a todo el mundo, lo digo a ti. Bueno. Tenemos, como veis, otros dominios posibles que en algunas metodologías de evaluación de impacto aparecen. Es el nivel de autonomía del sistema. Evidentemente, cuanto más o menos requiere intervención humana o el nivel de autonomía que tenga, pues podemos estar ante mayores o menores niveles de riesgo.
de nuevo, no siempre mayor participación humana significa menor riesgo. De hecho, en los sistemas de compliance penal, los criminals compliance, normalmente uno de los criterios es el control es automático o manual. Y donde interviene el ser humano, manual significa que es más falible y, por lo tanto, el control tiene menos eficacia si participa un ser humano. Pero bueno, es una pequeña referencia, pero de otras metodologías, de los entornos de criminal compliance. Bien, y también muy importante la forma en la que se recopilan los datos, de dónde se obtiene. Antes hablaba de la fuente de la legitimación de esas fuentes, la legitimidad de esas fuentes y cómo se administran los inventarios del sistema. Bueno, al margen de esto, desde el punto de vista de la doctrina, se han propuesto también diferentes enfoques metodológicos. Por ejemplo, en función de las consecuencias o del impacto. Evidentemente podemos partir incluso haciendo un análisis que se utiliza también en los sistemas de compliance, la lluvia de ideas, la tormenta de ideas, para identificar riesgos y, en función de eso, empezar a utilizar elementos, análisis de consecuencia, fallo, árboles de decisión, para ir detectando cuál es el impacto que pueden tener esos escenarios y, en función de eso, pues, evaluar los niveles de riesgo. Esto es perfectamente posible. Como digo, se hace en entornos de cumplimiento normativo de forma habitual. También se puede hacer en base de los riesgos, pero basándonos en bloques de amenazas. Esto es discutible, pero bueno, esto de hecho es discutible entre otras cuestiones porque es una tesis que he desarrollado. Entonces, de un lado, riesgo de discriminación, riesgo de desinformación y riesgo de indefensión. Y depende mucho aquí del tipo de tecnología. Depende del tipo de tecnología, difícilmente podemos estar en un entorno de indefensión. Podemos estar en un entorno, pues, por ejemplo, de desinformación, ¿no? En muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de decisiones automatizadas, por ejemplo, en la administración de justicia, con elementos para valorar niveles de riesgo, scam y demás, pues ahí pues, hay riesgo de discriminación. Hombre, en función de qué variables se incorporen, si se incorpora sexo, orientación sexual, raza y demás, pues sí que hay riesgo de discriminación, porque si una variable es esa, evidentemente que hay un riesgo. Y luego indefensión también, porque si la máquina dice que voy a cometer un delito mañana, a ver cómo me defiendo, ¿no? Entonces hay un riesgo de dificultad para defenderse ante un sistema que ha sido diseñado por expertos, que lleva mucho tiempo trabajando en ese sistema experto y, bueno, puede haber ese bloque de amenazas. Bueno, también podemos hacerlo en base en función de los actores y el público principal afectado y, finalmente, en función del tipo de tecnología. Bueno, en cualquier caso, parece evidente que requiere de una reevaluación periódica y recurrente porque, bueno, esto del primer uso, ¿no?, y de basarse en casos similares se aleja bastante de la idea de evaluación de impacto algorítmico, ¿no? Y deciros que esta idea, y con esto acabo muy rápidamente, entronca o conecta muy bien con otra obligación prevista para los sistemas de riesgo alto, que es disponer de sistemas de gestión de riesgo. Los sistemas de gestión de riesgos, en este caso, son obligaciones que, a diferencia de la evaluación de impacto algorítmico, tienen como sujeto obligado a los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial. Y, por lo tanto, esta es una diferencia interesante, pero esos proveedores tienen que tener implementado un sistema de gestión de riesgos. Y ese sí que exige esa recurrencia en el tiempo bueno, es un sistema de gestión, con lo cual, como sistema de gestión, planificar aquello del círculo virtuoso de to plan, to do, to check, to act, y pues ya sea semestralmente, anualmente, bianualmente, hay este ejercicio de análisis de riesgo, ¿no? Y esto exige un diseño y una implementación de un análisis de escenario granular para dar también respuesta a las amenazas de los sistemas de inteligencia artificial. La diferencia entre el sistema de gestión del artículo 9 y la evaluación de impacto es que la evaluación de impacto tiene su foco sobre los derechos fundamentales, única y exclusivamente, y el otro es un enfoque más global de función del sistema a nivel de precisión, solidez, robustez, medidas técnicas de seguridad y demás, ¿no? Bueno, por aquí os he incorporado que mientras nosotros discutíamos todo esto a nivel de reglamento de inteligencia artificial, pues como veis también en Estados Unidos ya han desarrollado modelos, ¿no?, para prevenir
amenazas y vulnerabilidades técnicas de sistemas de inteligencia artificial. Y deciros que, bueno, en las diapositivas que voy a estar compartiendo, porque esto sí que ya sería muy extenso, pues os estoy compartiendo posibles escenarios de riesgo concretos, ¿no? Que se pueden dar. Bueno, trabajamos en compliance, sabemos que en muchas ocasiones, evidentemente, no existe el cosmetic compliance, no existe compliance para todos, pero sí que es verdad que los cuestionarios pueden ser muy útiles. Están previstos, están previstos en la ISO 31010, por ejemplo, ¿no? Entrevistas estructuradas, semiestructuradas, cuestionarios, análisis preliminar de riesgos, es decir, todas estas medidas están previstas. Pero claro, si tenemos identificados unos posibles escenarios, nos es más fácil porque acudimos, ¿no? Y ya tenemos simplemente que verificar si estamos ante este escenario o no. Hemos previsto la falta de supervisión humana en algunos ámbitos, por ejemplo, que se puedan inyectar datos contaminados en casos de, o incluso, por ejemplo, proyecciones de inteligencia artificial con fines fraudulentos y deepfakes, la posibilidad de que empleados o trabajadores utilicen sin conocimiento de compañía o gerencia. Es decir, identificamos focos concretos de riesgo en entornos empresariales y luego tenemos una serie de listado de controles a tener en cuenta. Evidentemente, no voy a ir todos uno a uno, pero los vais a tener disponibles en estas diapositivas. Me parece que es interesante porque a veces también en cumplimiento normativo se hace al revés. Se parte de los controles que deberías tener en el peor de los escenarios y luego estableces un estándar mínimo de cumplimiento, ¿no? Como veis, controles generales sobre tecnología, tenemos toda una serie de controles que son de carácter organizativo, disponer de políticas, protocolos, procedimientos, personas y controles de seguridad de la información, ¿no? Que se verifican y normalmente pues, estamos ante controles de seguridad. Bien, de modelos de controles y vinculados a evaluaciones de impacto, tenemos el modelo de la OCDE, High Level AI Risk Management Interoperability Framework, que como veis, bueno, es un sistema que trata de identificar, evaluar y tratar. Es esto de Define, Assess and Threat. Es básicamente la estructura habitual y que en cualquier caso tiene muy en cuenta el tipo de tecnología. Aquí veis que, bueno, lo que está planteando es la diferencia en función del tipo de tecnología. Cuando estamos con sistemas lineales, cuando estamos con árboles de decisión, cuando estamos con redes neuronales, nos encontramos en escenarios totalmente distintos. Y entonces, en función de esto, hay algunos sistemas que son muy explicables, en el sentido, no de que la propia máquina se explique, sino que dotarlos de transparencia, porque en cierto modo son deterministas o puedes llegar aunque sea complejo, a llegar a esa explicación, y en otros casos pues la explicación va a resultar realmente difícil o prácticamente imposible, con lo cual ahí tendremos que buscar otras garantías. Y tenemos otros modelos también. Deciros que la ISO 42001 ya ha sido aprobada, es una norma ISO-IEC que está aprobada, y también tenemos el modelo NIST que ofrece una gestión del riesgo en entornos de inteligencia artificial, pero básicamente todas están basadas en lo que os trasladaba, ¿no? Entonces, esta idea está muy conectada, como decía, muy conectada a la idea de la evaluación de impacto. Insisto, sistema de gestión de riesgos no es lo mismo que la evaluación de impacto, pero sí que es verdad que se complementan. Y una la tiene, al final, el responsable del despliegue, cuando hace la evaluación de impacto, tiene que asegurarse que el proveedor dispone del sistema de gestión de riesgo y o bien presenta los resultados de las auditorías de este sistema de gestión de riesgo, o en algunos casos habría que ver si somos capaces de auditar esos procesos, pero en algunos entornos podría tener incluso sentido, como pasa en la protección de datos, ¿no? Que el responsable encarga una auditoría del encargado del tratamiento. Bien, y esto es todo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ¿qué os dije? Aquí se entiende. Bueno, la parte final no, pero... bueno, pues ahora abrimos el turno de debate. Si alguien quiere pedir la palabra online, que levante la mano.
Y mientras tanto vamos abriendo el debate aquí en presencial. Adelante, Pablo. Vale, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Ha sido súper instructivo y muy interesante. A mí lo primero que me llama la atención es la extraordinaria importancia que tiene esto para la vida de la gente y la poquísima información que el ciudadano de a pie tiene. Quizás ya se percibe, ¿no?, que tiene poca información una parte de la población instruida, pero ya el grueso de la población tiene muy poquita. Yo la semana pasada estuve en el Instituto de Ciberseguridad en León y vi que existía un teléfono de ayuda al ciudadano para resolver incidentes sobre ciberseguridad, ¿no? Vulneraciones, típicos mensajes que nos llegan al móvil de aportar 70 céntimos y recoger tu paquete de correos y demás, todo este tipo de estafas que hay, ¿no? Y el problema que hay es que nadie conoce, digamos, la existencia de este tipo de servicio y la gente, cuando recibe como este tipo de situaciones, no sabe que tiene que hacer, ¿no? Y entiendo que todo esto que nos has contado, digamos, que tiene que ver con un sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas, pero hay un problema, digamos, previo, ¿no? Que es que aquellas personas que puedan percibir que sus derechos fundamentales se pueden estar vulnerando como consecuencia de la utilización de alguna aplicación basada en inteligencia artificial, desconocen que los proveedores de inteligencia artificial tienen que tener un procedimiento para tramitar esas reclamaciones, ¿no? Y que si no lo tiene, esa persona tiene derecho a denunciarlo a través de un organismo que existe para esto. Eso en primer lugar. Y luego, dos preguntas muy concretas. La primera de todas es, entiendo que existe a nivel nacional una autoridad que se encarga de certificar si esa evaluación de inteligencia artificial es correcta, digamos, si una empresa o si una administración pública, digamos, pasa el filtro, por decirlo de forma más clara. ¿Quién se encarga, digamos, de hacer la evaluación propiamente dicha? Es decir, ¿es algo que las administraciones públicas tienen que hacer de forma interna? ¿Es algo que se externaliza en empresas especializadas? ¿Quién certifica a esas empresas? Eso por un lado. Y la segunda pregunta es, ¿existen sanciones para el que incumple? Porque nos has presentado como algunas situaciones en las que se establecen como bueno, periodos de carencia, por así decirlo, ¿no? Pero, digamos, si una administración pública, por ejemplo, incumple de forma reiterada, ¿qué pasa? Muy bien. Pues Pablo, como ves, es un polemista nato. fantástico, fantástico. Pues yo voy a empezar tratando de aportar algo en el primer comentario antes de las preguntas, el que hacías en relación con el tema de la concienciación. Me parece un tema muy importante y, de hecho, el reglamento habla de esto. El reglamento de inteligencia, claro, es muy extenso y en algún momento habla también de esta necesidad, ¿no? Y el artículo 4 es el artículo 4 que habla de la alfabetización, la necesaria alfabetización por parte de los empleados que trabajan en entornos de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Precisamente en el desarrollo de una política de uso tuvimos el debate de, es una lástima porque el reglamento lo circunscribe al ámbito de los proveedores, de nuevo, es decir, a las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. No deja de ser un poco curioso, ¿no?, que aquellos que lo tienen que utilizar pues no tengan que ser no se les exija, ¿no?, la necesidad de tener esa formación para ser capaces de comprender los riesgos reales que tiene el uso de determinados sistemas de inteligencia artificial. Bueno, en principio esto está previsto en la norma, pero como digo, está previsto para los proveedores, es decir, las personas y el equipo de las personas que trabajan en empresas de desarrollo, que actúan como proveedores de sistemas de inteligencia artificial, tienen que, en caso de que se les exija, tienen que acreditar que han dado cumplimiento con programas de formación para comprender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y cuáles son sus potenciales efectos. Esto me parece interesante. Sí que es cierto que en paralelo, de alguna forma, probablemente tendrían que impulsarse acciones para concienciar sobre el uso de la tecnología, ¿no? Porque en este ámbito
Sé que en el ámbito de la ciberseguridad lo venimos diciendo hace mucho tiempo y aún así se sigue cayendo y, de hecho, por ejemplo, en el phishing a día de hoy está, y gracias a la inteligencia artificial también, es muy sofisticado, ¿no? Cada vez es más sofisticado, pues recibes llamadas de personas con la voz de, ostras, efectivamente es su voz, pero no es él. Y efectivamente le tengo que hacer una transferencia de este importe. Y me dice que ha cambiado la cuenta bancaria y que tengo que hacer. Entonces, estamos en ese entorno que es muy sofisticado, con lo cual cada vez es más difícil identificar estos fraudes. En el ámbito de la ciberseguridad, como vemos, tenemos campo por recorrer, pero es que en el ámbito de la inteligencia artificial se están utilizando, por ejemplo, softwares a veces, ¿no? Los que permiten, por ejemplo, imitar la voz de las personas o modificar la imagen de las personas con un discurso totalmente... Y a pesar del enorme riesgo que implica esto, se está utilizando y somos totalmente... Bueno, la mayoría son inconscientes, ¿no?, de lo que supone esto, ¿no? Igual habría que valorar si las acciones que hay que llevar a cabo. En cuanto a las autoridades de control, está previsto todo el procedimiento de evaluación de conformidad para obtener el sello de conformidad. Sigue el esquema de certificación, es decir, un esquema de certificación que aprueban estas propias autoridades, es decir, estas autoridades de control y vigilancia del mercado que están, cuyo régimen tiene que ser independiente, pero bueno, sabéis que las autoridades de control y vigilancia del mercado, bueno, se les presupone esa independencia, pero al final son escogidas directamente, ¿no?, por órganos de gobierno, con lo cual, bueno, entonces son las que tienen que aprobar un esquema de certificación y en este sentido sí que todo depende del esquema de certificación que va a proponer la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Es decir, una Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que ejerce esas funciones y luego pues empresas que, siguiendo ese esquema de certificación, una vez hayan sido autorizadas, van a poder certificar esos sistemas. Es un modelo muy parecido, por ejemplo, al esquema de certificación que se ha utilizado en el ámbito de la protección de datos a la hora de certificar los delegados de protección de datos. Ya sabéis que lo único que se certifica es la figura de delegado de protección de datos, ¿no? Un esquema parecido. Y en cuanto a régimen sancionador, efectivamente, como cualquier reglamento, sistema, protección de datos, ley de servicios digitales, incluye toda la parte del procedimiento sancionador, con sanciones que además son significativas porque no son importes fijos, sino que en muchas ocasiones pues, introducen, pues, por ejemplo, entre un 2 y un 4% del volumen global de negocio anual, lo cual... el volumen global de negocio, estamos hablando de la facturación, no estamos hablando de los beneficios, con lo cual la sanción es importante. Y la última referencia que hacías pues es interesante porque las administraciones públicas, es decir, la sanción es un apercibimiento, lo cual se les apercibe y digamos que se les advierte, evidentemente tienen que dejar de realizar esa actuación o, si es proactiva, tienen que realizar aquello que se les exige, pero no hay una sanción económica. Porque, bueno, sucede así también, por ejemplo, en el ámbito de la protección de datos. Al final el dinero saldría del Estado para volver a entrar al Estado, con lo cual no tiene mucho sentido. Más preguntas. Hacer el favor de no dejarme mal diciendo que aquí hay mucho debate y ya nos quedas callados. Es verdad que el tema es muy específico. No, y es complicado. Venga, Bárbara, adelante. Muchas gracias, Pere. Qué fascinante este tema porque lo lleva tan a lo concreto que incluso hasta cuesta como poder visualizarlo porque, por ejemplo, tú mencionabas las distintas categorías y una era en cuanto a las materias para poder distinguir tecnología. ¿Y qué calidad ahí tienen los bienes jurídicos, pero todos los derechos fundamentales? Porque si bien un algoritmo se nutre de nuestras bases de datos y una consecuencia como de la principal, la discriminación, claro, no es lo mismo discriminación en materia que pueda afectar al patrimonio o que pueda afectar a la libertad de una persona o al ingreso, como ahí tú mencionabas, la protección de la frontera o el sistema VOC, por ejemplo. Y eso me lleva como a otra pregunta y es,
de los sistemas que actualmente la administración pública que utilizan inteligencia artificial, ¿tú consideras que hay algunos que aplicando este mecanismo preventivo no había pasado la prueba con esta estándar? No hace falta que contestes con toda sinceridad todo. Respecto al plazo, porque claro, esto va, sobre todo sistemas como el Deep Learning, que evolucionan muy rápido. Si existe algún estándar respecto a la periodicidad de estos controles o de esta evaluación. Muy bien. Pues vamos, creo que son 3 preguntas, ¿no? A ver, la primera en relación a los bienes jurídicos. Bueno, claro, es que depende de cada caso de uso pero sí, efectivamente, cuando hablamos de derechos fundamentales, pues es que al final hay que tener una visión y que depende mucho del contexto del uso de la tecnología. A mí me interesa poner casos porque son muy cercanos y los vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medir niveles de riesgo en centros penitenciarios. Lo digo porque es un caso evidente. A día de hoy tenemos cuestionarios que se han digitalizado. En teoría son inteligentes, pero no son artificiales, con lo cual aún no hay inteligencia artificial, según sus creadores o sus implementadores, y es una ventaja porque eso significa que no se les aplica el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, si se les aplicase el reglamento de inteligencia artificial, segunda pregunta, ¿estarían permitidos o no? Ahí tenemos una discusión. Tenemos una discusión en relación con, porque buena parte de estos sistemas sí que están prohibidos, forman parte de la lista de prohibidos del artículo 5. Y de hecho, incluso se ha llegado a señalar por algunos autores que quizás Biogen incluso estaría prohibido, ¿no? Si fuese una inteligencia artificial. Bueno, desde el Ministerio, al menos en la última versión, se sigue insistiendo en que no es inteligencia artificial, que no estamos ante inteligencia artificial. En este caso tenemos cuestionarios, tenemos una serie de componentes o variables que se preguntan y en función de si aplican o no aplican, y si aplican mucho o poco, pues ofrece unos resultados, pero son muy pocas variables las que tienen en cuenta y están digitalizadas, con lo cual no es exactamente un sistema de inteligencia artificial. No es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, en el caso de que introduzcan inteligencia artificial, bueno, pues hay una discusión de la doctrina sobre si son prohibidos o no prohibidos según el reglamento. Y tengo que decir que con aquellos que trabajo en estas materias, por ejemplo, Miro y Linares, han interpretado el reglamento de inteligencia artificial en el sentido de que sí que estarían permitidos estos sistemas en base a algunas de las excepciones que están previstas en el reglamento de inteligencia artificial. Ahora bien, problemas, pues por ejemplo, en este ámbito, ¿no? Antes os decía, yo veo el problema de la indefensión, porque al final, y además, incluso cuando si tú diseñas un sistema de reclamaciones, claro, el ser humano no está previsto para evaluar niveles de riesgo futuro, es decir, nivel de riesgo de comisión delictiva futura. O sea, es que nadie tiene un nivel de precisión para poder asegurar qué va a pasar en el futuro. En todo caso, bueno, puedes basarte en una serie de variables, hacer un esfuerzo para saber si aquel preso en concreto ha realizado una buena evolución, ¿no?, en todo el centro penitenciario y si está más cercano o no a la libertad. Pero son muchos casos en los que no hay una predicción correcta, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una idea que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero quiero decir que en estos ámbitos pues hay una serie de bienes jurídicos que está claro. En tema de libertad, por supuesto, y luego hablabas también del caso Bosco, ¿no? Creo que también es un buen ejemplo porque al final estamos hablando de un sistema muy sencillo. Estamos hablando de conceder o no el bono social y se concede el bono social cuando se dan ¿cuántos elementos hay que valorar? 3 o 4. ¿Realmente estamos hablando de inteligencia artificial o de una mera calculadora se dan 3 o 4 elementos, ¿no? En primer lugar, habría que ver si se aplica inteligencia artificial en ese ámbito. Porque muchas de las herramientas, pues directamente, si no aplica inteligencia artificial, no tenemos problema.
Y en segundo lugar, en el caso que apliquen, pues evidentemente hay que entender qué riesgos hay, por ejemplo, en el caso, como ahora decía, también de la indefensión. Y si eso se evita con una reclamación en la que quien da respuesta es un ser humano, o si la segunda oportunidad puede venir arbitrada también por una segunda valoración de otro software que realice esos mismos. Y creo que esto puede tener sentido incluso, ¿eh? Porque cuando la decisión la toma un ser humano, y finalmente que la supervisión al final pueda ser siempre humana, pero que tengas dos herramientas como mínimo, me estoy refiriendo en ámbitos como, por ejemplo, riesgos en ámbito penitenciario, adopción de medidas cautelares, evidentemente en otros posibles usos de sistemas de inteligencia artificial pues no generan ninguno de estos problemas, ¿no? Y luego Deep Learning, tema plazos, pues tenemos un problema. Si tenemos un algoritmo que evoluciona y no sabemos, porque la mayoría de aprendizaje autónomo, el código evoluciona, pero tampoco tienes constancia de cómo ha evolucionado, ¿no? Y por qué evoluciona, ¿no? Entonces, a nivel de plazos, evidentemente, hay que revisar y hacer una evaluación de impacto, pero en este caso se pueden arbitrar diferentes modalidades. Por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, normalmente lo que se hace es, en función de si la herramienta es descomponible o no, y si es simulable o no, si me explico. Es decir, lo que se hace es, en base a ese código, lo que podemos extraer, creamos otra herramienta que simule esta herramienta y la aplicamos en otro contexto. Y si aquí vemos que los resultados ofrecen un nivel de disparidad porque están aplicados en otro contexto, significa que puede ser que aquí hayan proyectado algún tipo de sesgo. No sé si me he explicado, pero claro, es muy interesante a nivel de desarrollo tecnológico realizar este tipo de estudios de cuál es el impacto real que está teniendo la herramienta. Es decir, plazo estable para este tipo de herramienta lo tienes que definir en cada caso concreto. No creo que sea razonable menos de una vez al trimestre. Es decir, la herramienta, por mucho que evolucione, es verdad que la tecnología tiene la capacidad de transformación exponencial. También tienes que haber establecido algún tipo de sistema para detectar alucinaciones. Es decir, la propia tecnología te permite establecer alertas o red flags, con lo cual, bueno, si detectas o hay un mínimo nivel de supervisión humana de que un sistema está empezando a alucinar, ¿no? Pues en ese momento pues tienes que arbitrar la respuesta o incluso paralizar el uso de este sistema de inteligencia artificial. Esos controles son los que tienen que estar en el sistema de gestión de riesgos. Más. Los que estáis online incluso podéis participar. Tengo una capacidad terrible para dormir al personal. Bueno, pues... No sé si... Hombre, pues haciéndolo a las 5:30 no les he visto cabecear a ninguno, ¿eh? No, es verdad que están muy bien educados y son gente seria. Es difícil. Bueno, no es un tema evidente. Es un tema que hay que tratar primero de imaginárselo, tratar de llevarlo a un problema concreto ante un juez. Entonces, pensar, ¿cómo le explico? Existe un problema porque el algoritmo está funcionando mal. El juez me va a decir, ok, empecemos porque es un algoritmo. Y ahí tienen que empezar a educar al operador jurídico. Y después tengo el problema de que si yo soy defensa, no voy a querer exhibir el código fuente. Entonces, ¿cómo yo desarrollador protejo el increíble valor que tiene la fórmula y que no se reparta porque alguien dice que estoy diciendo que el algoritmo está programado de tal manera que genera un sesgo? Y yo para poder defenderme voy a tener que exhibir. Estoy pensando en un litigio. ¿Qué tiene la regulación sobre esto para poder defender el desarrollador? Bueno, si vas a la Audiencia Nacional, no, pero vamos a meter eso. Sí, tenemos algunos ejemplos y el problema es que se protege el código fuente tradicionalmente. Se ha protegido en España con la Audiencia Nacional, efectivamente. Bueno, y el Juzgado Central de Instrucción también en su día con el caso Bosco.
Y si vamos a Estados Unidos o en otros modelos, también se ha protegido por temas de propiedad intelectual, por temas de propiedad industrial, por temas de seguridad. Pero en realidad yo os quería comentar que, y esta es una opinión personal, pero que vengo defendiendo, que es que el acceso al código fuente tampoco supone una garantía real. Claro. En primer lugar, porque yo puedo no tener ni idea de qué dice el código. Sí que es verdad que podría contratar un técnico para que tratase de desenmarañar, ¿no?, qué supone o qué fórmula lógica hay detrás de ese algoritmo. Pero lo que sí tiene sentido, y que es lo que hace el reglamento, es establecer una serie de garantías jurídicas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de esos sistemas de inteligencia artificial. Y una de las que incorpora, esto está en el artículo 13, es la transparencia. Y la transparencia no quiere decir te doy acceso al código íntegro, porque eso no tendría ningún sentido, pero sí que tiene también un contenido de minimis o un contenido mínimo que implica, primero, identificar quién ha desarrollado la herramienta, lo que significa la persona jurídica, ¿no?, normalmente que ha realizado el desarrollo de la herramienta. Hay que identificar lo que se llama la idoneidad funcional del sistema de inteligencia artificial, por lo tanto, sus capacidades, sus limitaciones, y ahí, entre otras cuestiones, aparece el nivel de precisión de esa herramienta según ha sido testeada. Se introduce las fuentes de las fuentes de las que vienen las bases de datos que nutren el algoritmo, de dónde proceden, y la explicación de por qué se consideran suficientes para nutrir un algoritmo que va a adoptar decisiones o va a proyectar decisiones, si es de decisiones automatizadas. Si es de otro ámbito, pues de dónde proceden la base de datos que nutre el algoritmo. Y todo eso forma parte de la transparencia. De la transparencia también forma parte, me parece, un nivel de transparencia que se exige interesante, el registro de logs, que es hay una parte de la transparencia que está vinculada con la trazabilidad y otra parte de la trazabilidad que está vinculada con la seguridad, que son cosas distintas, son propiedades distintas. Pero la trazabilidad, es decir, que todos los procesos, desde el diseño de la herramienta hasta su implementación, garanticemos la trazabilidad, es muy interesante porque entonces cualquier intervención sobre el sistema, cualquier cambio sobre ese algoritmo, pues deja rastro de la persona que lo ha autorizado y en qué condiciones lo ha autorizado y por qué lo ha autorizado. Bueno, tienes que disponer de ese registro de logs que se llama, ¿no? Es como un registro de logs, es como un registro de auditoría, ¿no? También lo llamamos audit trail, ¿no? Es decir, con usuario, con esta autenticación, ¿no?, ha accedido al sistema en tal fecha y ha realizado esta acción. Bueno, pues si la ponencia de hoy puede parecer aburrida, sí, el registro de comportamiento ya eso es lo más aburrido que puede haber. Pero claro, deja rastro de todo. Y es una garantía. Claro, sí. Y lo que están haciendo los humanos con el algoritmo también. Y si hay alteraciones en el algoritmo que derivan o de una creación automática del propio algoritmo o por parte de una fuente externa que decide cambiar en ese caso concreto y por algún motivo. Bueno, pues todo esto forma parte de la transparencia. Y digamos que ese es un bloque de garantía específico que está previsto en el artículo 13 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Y luego, al margen de esto, en el 14 se prevé otra garantía, que es supervisión humana. Con lo cual, tienes que poder acreditar que has establecido mecanismos de supervisión humana. Tanto proveedores tienen que poder acreditar este extremo. Entonces, el juez, cuando alguien quiera reclamar ante un algoritmo, tendrá que comprobar si efectivamente está la transparencia del 13 con todos sus contenidos, está la supervisión humana del 14 con todo su contenido y el artículo 15 establece toda una serie de medidas de seguridad, robustez, precisión, ciberseguridad y entre ellas está la trazabilidad que os decía antes, con lo cual estas serían las tres principales garantías. Yo quería comentar muy rápidamente que sobre esto hemos propuesto con algunos autores diferentes propuestas de taxonomía de garantías jurídicas ante el uso de sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque transparencia es una propiedad clara, pero está integrada por una serie de subpropiedades y ahí es verdad que no existe un consenso sobre qué es transparencia. Entonces, bueno, el reglamento ha ayudado a esto, pero la gran
la gran disputa está con la explicabilidad. Claro, este tema porque creo que es interesante. Que un sistema sea explicable significa que sea más o menos transparente. Bueno, mi opinión es que no, y lo he defendido en otros ámbitos, es decir, que el propio sistema de inteligencia artificial se explique no aporta nada. Bueno, sí que puede aportar, vamos a ver si me explico, sí que puede aportar, pero es una garantía relativa. No te va a solucionar nada, o prácticamente nada, que un sistema. Yo hago la analogía con, si me permitís, con dos principios fundamentales en el ámbito procesal, que son el principio de publicidad, que sería el equivalente a la transparencia. Tienes que poder ver cómo se imparte justicia y eso implica acceder a las salas y también al texto de las sentencias. Y otra cosa es la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Que sería la explicabilidad. El propio sistema explica. Pues bien, ya sabéis que los jueces primero deciden, bueno, no es que los jueces, todos los seres humanos decidimos y luego motivamos. Bueno, la motivación es relativa, o sea, es una garantía, pero es una garantía relativa. Y en todo caso sí que te vincula de cara al recurso, ¿no? Eso es lo interesante de la motivación. Pero, bueno, a nivel de garantía entre los sistemas, que la explicación que te pueda dar el sistema, pues bueno, puedes integrar ChatGPT y que te explique por qué la máquina o cualquier otra herramienta, por qué la máquina ha adoptado la decisión en ese sentido. Y en realidad eso no te va a aportar mucho. Más preguntas. Sí, bueno, primero muchas gracias, muy claro y muy interesante. Y luego también quería preguntar, hoy mencionó varias veces el compliance penal y si por ejemplo es una empresa que tendría, digamos, que realizar esta evaluación de impacto algorítmico, podría ser considerado, digamos, tener esta evaluación de impacto y un sistema de gestión de riesgos también como factores que se tengan en cuenta para la, no sé, exención de pena o reducción de la pena. O sea, además de tener un sistema de compliance en otros ámbitos, en el caso de que se la responsabilice, digamos, judicialmente, se tendría en cuenta, digamos, si tuvo esta evaluación y fue conforme. Sí, entiendo. En realidad, el sistema está diseñado para que seas proactivo y hagas todo lo posible para mitigar el riesgo. Y efectivamente, como bien planteas, si la empresa, por ejemplo, o el organismo ha sido plenamente diligente y el riesgo cero nunca existe, en el caso de que se produzca un daño, pues eso puede ayudar a minimizar bueno, la respuesta por parte del ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, en este ámbito, antes decíamos, ¿se ha previsto en caso de perjuicio capacidad para indemnizar a los afectados? Por ejemplo, si se han establecido vías de tutela frente a las reclamaciones y se han arbitrado indemnizaciones y se considera que se han realizado de acuerdo con el daño que se ha previsto, puedes evitar posteriormente la sanción. Por una razón muy sencilla, porque estamos en ámbito de evaluación de riesgos. Y antes os decía, el reglamento está pensado para obtener una conformidad y una evaluación de conformidad. Si tú superas esa evaluación de conformidad, tienes un sistema de gestión de riesgos, estás indemnizando por los daños que hayas podido realizar, eso evidentemente va a mitigar tu responsabilidad en el ámbito de la sanción, porque si en realidad no es sancionable ningún comportamiento que has llevado a cabo, porque el riesgo cero no existe. Ahí donde identificamos un riesgo no existe. Haciendo esta analogía con el criminal compliance, lo que tenemos en el ámbito penal es la buscada o la tan buscada eximente, ¿no? Es decir, si al final, si tengo un sistema de gestión como riesgo cero no existe, al final he cumplido todo. Sí, sí. Y incluso en algunos casos, pues, por ejemplo, en un caso bastante reciente con Repsol, incluso se había archivado la investigación en relación con la empresa porque había acreditado que tenía un sistema de gestión y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, esa analogía me parece muy interesante. En todo caso, insistiendo, que respecto de los daños que se puedan ocasionar, me refiero a daños materiales, perjuicios claros, que ahí sí que evidentemente entre la parte de la indemnización. Pues son cosas diferentes. Evitar una sanción de carácter administrativo si efectivamente se constata que por otras vías has indemnizado tal y como estaba previsto en el diseño, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo
No sé si ha habido alguna pregunta aquí. No hay ninguna, ¿verdad? ¿Hay alguna? Hay algunas. Por aquí están transcribiendo la llamada con la extensión Tactic AI, que no sé si esto es precisamente para facilitar luego el... Pero no, la pregunta que veo la hace Rubiela Gaspar. Pregunta si se ha previsto la responsabilidad penal por negligencia o uso indebido de sistemas de inteligencia artificial para desarrolladores o implementadores. A día de hoy, salvo que se me escape, porque la actividad legislativa del legislador español en el ámbito del Código Penal solo tiene como parangón la extensión del reglamento de inteligencia artificial. Salvo error por mi parte, no ha habido ninguna modificación del Código Penal que incorpore esta posibilidad. Con lo cual, difícilmente podemos entrar en ese ámbito. Lo cual no significa que el Código Penal no pueda ser aplicado. Sí, sí, puede ser aplicado, pero expresamente, si se ha previsto, no se ha previsto. Y aunque podría ser que si fuese una previsión por negligencia, tampoco se ha previsto en este sentido. Bien, pues no, yo la verdad es que no voy a hacer ninguna pregunta. Apenas algún comentario. El primero y más evidente es que cuando oír hablar a alguien que sabe tanto de los temas, lo único que descubre es mi propia ignorancia y eso siempre es muy agradable. Inquietante, inquietante, pero agradable. Respecto a lo que has dicho, yo sí quería destacar alguna cosita, no para que me respondas, sino bueno, como reflexión personal, la que quizás no estés de acuerdo. La primera es, al final tenemos un problema competencial, de naturaleza competencial, o sea, de determinar qué herramientas son de riesgo alto, de riesgo bajo, inexistente y prohibidas, es una cuestión competencial. Y no va a ser tan sencillo. Y esto lo sabemos del mundo analógico. Luego, y me preocupa un poco quién va a ser el órgano encargado de establecer esa distinción competencial. Desde el punto de vista de Estado de Derecho, desde el punto de vista de democracia, ¿no? Igual que me preocupa ese gran olvidado de actividades excluidas de la aplicación del reglamento de inteligencia artificial. Pero eso vamos a dejarlo aparte. Y ahí veo que escribes Agencia Española de Protección de Datos. Claro, pues que la Agencia Española, con todo mi cariño a la agencia y a sus trabajadores, que son desde luego ejemplares, es el órgano que es, en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Este siempre es algo que me preocupa. El segundo, al final tenemos una gobernanza multinivel, una gobernanza doble, triple, cuádruple. Tenemos una gobernanza de datos, tenemos una gobernanza de inteligencia artificial, tenemos una gobernanza de responsable de despliegue y tenemos una gobernanza de proveedor. Yo no sé si esto es, obviamente, tener varias gobernanzas, genera un checks and balances, genera equilibrios, genera limitaciones, me parece bien. Yo no sé si será eficaz, este es mi problema. Los problemas, de nuevo un problema competencial al final, hasta donde llegue una cosa. Y el último es, y me alegro mucho cuando lo has dicho, porque es algo que he trabajado con Mario y que queremos trabajar y que, como te he comentado, estamos en la actualización de la checklist de Estado de Derecho. El gran principio constitucional de la inteligencia artificial es la transparencia. Y cuando leía el nunca terminado libro de Mario y aplicaba el asunto de inteligencia artificial de Estado de Derecho, es que transparencia es seguridad jurídica, transparencia es legalidad, transparencia es interdicción del abuso de poder o el misuse of power, e intransparencia es acceso a la justicia. Entonces, al final, quizás es que transparencia hay que irlo concretando, ¿no? en sus elementos y empezar a llamar de manera distinta a sus distintas manifestaciones. Estas son todas reflexiones. No sé si quieres comentar alguna cosa. Me gustaría comentarlas, aunque sea muy brevemente, Sí, hombre, porque me parece muy interesante. Puedes decir que soy un ignorante también. No, al revés. No hay ningún problema, Me parece súper interesante. Yo, de hecho,
tengo la intención de escribir algo sobre autoridades de control en protección de datos, pero bueno, me sirve la analogía porque además también tenemos autoridades de control vinculadas con la ley de servicios digitales o los reglamentos de servicios digitales. Y al final tenemos autoridades de control que son entidades administrativas que controlan, pero que también tutelan derechos fundamentales y interpretan en la práctica derechos fundamentales. Y esto es, bueno, a mi modo de ver, tiene que ser una función desarrollada de forma, bueno, muy limitada o que constreñirse explícitamente en ese ámbito competencial en el que se le ha. Entonces, el ejemplo de la Agencia Española de Protección de Datos me parece muy relevante. Yo quería titular este artículo que tengo pendiente, que algún día veré si lo escribo, los poderes salvajes de las autoridades de control. Poderes salvajes porque me parecen absolutamente salvajes. Porque están interpretando no solo protección de datos. La Agencia Española pondera protección de datos con libertad de información cuando decide, por ejemplo, que un medio de comunicación tiene que dejar de indexar una noticia por derecho al olvido digital. ¿Qué prevalece, la libertad de información o la protección de datos? Pues eso lo tiene que decidir un juez, que es el único que puede ponderar esos derechos fundamentales en juego. Cuando le dice a Google que su función de autocompletar afecta al honor de las personas físicas o al honor de las personas jurídicas por aquello de estafa, que propone el buscador, alguien busca una empresa y aparece estafa, ¿no? Hombre, pues si afecta o no al honor, lo tendrá que decidir un juez. Pero no la Agencia Española de Protección de Datos. Ojo, porque el garante italiano también lo interpretó. Es decir, no estamos en un escenario es un problema europeo. Y luego, otra idea, todo es protección de datos, porque siempre hay un dato personal. Porque la noción de dato y la noción de tratamiento son tan amplias que prácticamente incorporan todo. Es que la dirección de IP no compartida, no dedicada, también es un dato personal. Prácticamente todo es porque permite identificar a una persona, incluso a veces haciendo esfuerzos que no son de todo razonables, pero permitiría identificar a una persona. Con lo cual, estamos en este escenario y evidentemente, si vamos creando superagencias de carácter administrativo, pero con poderes para interpretar en la práctica y que nos digan qué dicen las leyes, porque claro, estas autoridades, ahora vamos a tener una oficina europea conjuntamente con la ESIA y otras autoridades nacionales, que algunas de ellas ya han sido designadas, que van a interpretar el reglamento de inteligencia artificial, en teoría de forma común, vamos a verlo, porque ya sabemos que la Agencia Española, por ejemplo, de Protección de Datos y el Comité Europeo, se han desmarcado en algunos asuntos como cookies, por poner algún ejemplo, o con otros temas en los que, o por ejemplo, el reconocimiento biométrico para acceso, el uso de la huella dactilar. La interpretación de la CNIL francesa y de la Agencia Española de Protección de Datos están absolutamente, están en puntos totalmente distintos. Y estamos hablando del mismo reglamento europeo de protección de datos, ¿no? Entonces, gobernanza multinivel y esta... Competencia para establecer la propia competencia, claro, que es, digamos, el máximo poder que uno tiene, ¿no? Y llegó, y por deciros yo, claro. Y luego ya nos ponemos a mirar cuál es el procedimiento, quién los nombra. Sí. Y a veces se hace a través de procedimientos sancionadores, en otras ocasiones a través de instrucciones, circulares, se utilizan diferentes tipos de vehículos y a veces afectan a derechos fundamentales. Es decir, ya solamente que tengas que realizar según qué tipo de obligaciones que establece el reglamento, en este caso de inteligencia artificial, pero siguiendo la guía de la ESIA, pues condiciona evidentemente. Y eso también es interesante para la evaluación de impacto, porque la ley nos habla de una herramienta que se desarrollará. Pues bueno, si eso no es una ley en blanco, ¿no? Una herramienta que se desarrollará, pues bueno, esa herramienta puede luego tener en cuenta los componentes que se han indicado u otros. Y ojo, porque cuando hablamos de responsables de despliegue puede implicar facilitar a la comisión información que, bueno, si son privados, da igual, si son privados o públicos, quizás es información que no tendría por qué estar alojada en los servidores de la comisión. Y en cuanto a la cuestión de la transparencia, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un estándar de transparencia en el ámbito algorítmico que se desarrolló en Reino Unido. Es muy interesante traerlo a colación porque en ese estándar, es un estándar muy completo, pero transparencia es todo. Es decir, todas las medidas de seguridad vinculadas están incluidas dentro de transparencia.
y quizás, únicamente quizás tiene sentido separar los diferentes elementos y ver cuáles tienen, bueno, autonomía, ¿no?, conceptual para estar diferenciados, a efecto de evitar, bueno, desinformación y descontextualización de algunas cosas, ¿no? Porque a veces parece que, bueno, hablamos de transparencia, bueno, pues no es entregar el código y probablemente si estamos hablando de conseguir una inteligencia artificial confiable o segura, pues bueno, tendríamos que tener en cuenta pues también esos otros elementos, ¿no?, que tienen autonomía conceptual. Bueno, espera, pues oye, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Como veis, tenemos un grupo de gente que está con ganas de explorar estos temas. Y ya sabes, aquí siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a los que habéis estado online y en el mes de, estamos en noviembre, enero tendremos el siguiente taller que todavía no tenemos decidido si lo haremos sobre justicia, si lo haremos sobre... Tengo ganas de invitar a un filósofo catalán a que nos hable de alguna otra historia un poco más abstracta. Hasta entonces, feliz año.